C7 contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este lunes. Bienvenidos a este espacio de C7 contigo. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en televisión, radio y también en la página web. Esta mañana estaremos platicando el tema cáncer de mama en la población indígena. La invitación es que se quede con nosotros. Susana, ¿cómo estás? Hola Mayra, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte y también saludar a toda la gente que nos mira, que nos escucha a través del radio de este programa C7 Contigo. Y antes de presentar a nuestra invitada de esta mañana, le invitamos a que nos acompañe con una cápsula donde desarrollaremos el tema del día de hoy, el cáncer de mama en población indígena, un tema muy interesante. Vamos a la cápsula y regresamos. C7 contigo. Evitar los alimentos procesados, así como el tabaquismo, son factores determinantes en la reducción de riesgos a desarrollar enfermedades tan graves como el cáncer de mama. Si nos remitimos a investigaciones hechas entre pobladores de diversas zonas indígenas del país, incluidas las de Jalisco, encontraremos que en las mujeres de estas regiones el índice de mortalidad por cáncer mamario es mínimo en comparación con el que existe en las áreas urbanas. C7 contigo. Le recuerdo la línea telefónica, comuníquese con nosotros 3030-5307, 3030-5307. Alguna pregunta, algún comentario sobre los diferentes servicios que tiene el IMSS Jalisco. Tenemos invitada esta mañana, Susi. Así es, Mayra. Hoy me da mucho gusto saludar y presentar a nuestra invitada de este día. Ella es la doctora Ruth de Celis Carrillo. Ella es investigadora en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como el CIBO. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Qué gusto poderla saludar. Buenos días. Igualmente. Bienvenida, doctora. Buenos días. Primero que nos platique, ¿a qué se dedican en este Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS Jalisco? Bueno, es un centro de investigación que pertenece al Centro Médico de Occidente, del IMSS, donde tenemos 5 áreas de especialidad de diferentes áreas. Recibimos pacientes y hay un área especializada en la investigación en genética, otra en inmunología, que es a donde yo pertenezco, hay otra área de investigación quirúrgica. También existe un área de medicina molecular y un área de neurociencias. Cada una de las diferentes áreas tiene protocolos de investigación que desarrollamos con la finalidad de aportar ciertas recomendaciones, ciertas, consideraciones para el tratamiento de los diferentes pacientes que tenemos en todo el estado de Jalisco. De hecho, no solamente nos restringimos al área de Jalisco, sino también recibimos pacientes de otros estados. Entonces, este centro de investigación de alta especialidad dirige muchas veces los tratamientos que se les otorgan a los pacientes, con la ventaja de que mejoran más rápidamente los tratamientos o las intervenciones, sobre todo para que la incidencia de enfermedades disminuya o tengan una recuperación de mejor calidad. Usted, doctora, tengo entendido que ha participado en una serie de investigaciones en torno al medio ambiente y a los estilos de vida que impactan en la buena o la mala salud. Por eso, qué bueno que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Sí, bueno, yo desde hace muchos años he insistido mucho en que los buenos hábitos siempre van a repercutir en nuestra calidad de vida, ¿sí? De alguna manera nos van a determinar qué enfermedades y qué tan graves sean estas en nuestra salud. Entonces, el hecho de recomendarle a la gente que no fume, que no consuma productos procesados y demás, de pronto era como un poco anecdótico, porque la gente piensa que, como siempre nos decían las mamás, come frutas y verduras y no tomes alcohol y no fumes, como que eso no ha impactado realmente en nuestra conducta, porque de alguna manera no teníamos un estudio que nos dijera
que esto realmente es cierto, que lo pudiéramos demostrar numéricamente. Entonces, nos empezamos a dedicar a estudiar los pueblos indígenas porque ellos tienen un estilo de vida diferente al que nosotros tenemos. Y esto se observa desde muchos ángulos. Culturalmente ellos son diferentes, pero sus estilos de vida obedecen a sus entornos ambientales y a su cultura misma. Entonces, ahí nos pudimos dar cuenta que en función de sus hábitos, en función de su estilo de vida, ellos presentan otro tipo de patologías, ¿sí? Sus estilos de vida los mantienen a salvo o les disminuyen mucho su riesgo ante ciertas enfermedades que nosotros que vivimos en el área urbana presentamos con más facilidad y con una incidencia más alta. ¿Sí? Platíquenos de esas patologías antes de entrar al tema de cáncer de mama. En general, la población indígena, ¿de qué nos está enfermando? Por ejemplo, una de las cosas que han mantenido baja su incidencia es, por ejemplo, el cáncer de mama. Y esto es muy notorio porque nosotros hicimos un estudio a nivel nacional y vimos que hay estados como Nuevo León que tiene una tasa de 29%, ¿sí? Una tasa de incidencia de 29%, y en poblaciones indígenas en promedio es del 5%, ¿sí? Por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una diferencia muy importante entre los estados donde casi no hay pueblos indígenas o donde no hay comunidades indígenas y hay una predominancia, ¿sí?, de actividad industrial, de actividad agrícola, de cierto tipo de contaminación. Entonces, cuando uno visita las comunidades indígenas, uno se puede dar cuenta de que ellos pues prácticamente no consumen productos procesados porque no pueden comprarlos o porque no hay una tienda donde los puedan adquirir. En cuanto a los hábitos, digamos, laborales, ellos trabajan en otras cosas diferentes a las que nosotros trabajamos. Y, por ejemplo, no es el mismo riesgo que tiene una indígena que trabaja en el campo, que en general no tienen dinero para comprar pesticidas ni agroquímicos, a una obrera que trabaja en una fábrica donde maneja sustancias tóxicas, ¿sí? Empacando productos, manejando colorantes, manejando solventes. Es un riesgo totalmente diferente. O sea, esto también sumamos, por ejemplo, la situación de estrés. Hay mujeres que están sometidas a un estrés muy importante en las poblaciones urbanas, ¿sí? Manejando, cuidando niños, tratando de mantener un horario de trabajo, el hecho de la situación económica apremiante, todo ese estado de estrés que las mantiene en malas condiciones de salud. Las indígenas en general no manejan, no usan el transporte urbano, no tienen que mantener un horario, no tienen que checar, ¿sí? Y eso, el estrés que ellas pudieran experimentar es diferente quizás. Y prácticamente están en sus comunidades habituadas a manejar de otra manera el estrés. Bien, momento de irnos a la pausa, Susi. Así es, nos vamos a una pausa, le recordamos nuestro teléfono en el estudio 3030-5307, el día de hoy hablando del cáncer de mama en mujeres indígenas con nuestra invitada Ruth de Celis Carrillo. Regresamos. C7 contigo. C7 contigo. El hecho de consumir alimentos que los propios indígenas recolectan y a los que no les añaden pesticidas ni ningún otro agroquímico, así como el hecho de que en ellos las adicciones al tabaco o al alcohol son muy bajas, son factores que reducen el riesgo a que enfermen de cáncer. Un aspecto importante a considerar es la inclusión en la dieta de productos como el trigo, para el cual como mexicanos no estamos diseñados. Existen cereales que no solo son más benéficos, sino que podemos digerirlos mejor, como es el caso de la avena, el centeno y el amaranto.
C7 contigo. Ahí lo tiene, cáncer de mama en la población indígena es el tema de esta mañana aquí en C7 contigo. Y le recuerdo la línea telefónica, comuníquese con nosotros, estamos recibiendo todas sus dudas, sus comentarios en el 3030-5307 de este tema que estamos platicando y sobre algún servicio que brinda el IMSS Jalisco, Susi. Así es. Y bueno, estábamos platicando antes de irnos al corte, Mayra, con la doctora de Celis, en estos alimentos que consumen la población indígena y que hace como la diferencia, así lo quiero entender, entre que no tienen cáncer de mama y que las mujeres que estamos en la ciudad o en la vida urbana sí lo podemos tener con mayor frecuencia por los alimentos que consumimos. ¿Es así como lo estamos entendiendo, Mayra, doctora? ¿Nos puede puntualizar esta parte? ¿Cuál es la diferencia? De hecho, las comunidades indígenas más alejadas, realmente la alimentación está basada en productos de recolección, o sea que son de origen silvestre, ¿sí? Muchas de los vegetales que ellos consumen son de vida silvestre, ellos no los cultivan, ¿sí? Las principales proteínas que ellos consumen son de origen vegetal, ¿sí? Y muy pobremente de origen animal, principalmente aves de corral, a las que ellos tienen el total control de cómo los alimentan. No les dan cosas procesadas, ¿sí? Es muy importante recalcar que el consumo de carnes rojas, el consumo de todo lo que es embutidos, ¿sí? Está fuera del alcance de ellos, no porque no lo quisieran consumir, sino porque en principio muchos de ellos no los conocen, ¿sí? O porque no tienen el acceso a comprarlo, no tienen los medios para hacerlo. Entonces, sus proteínas son básicamente de origen vegetal, como por ejemplo las que se obtienen a través del amaranto, ¿sí? Pobremente de la soya y otros vegetales que les aportan una cantidad de nutrientes, como por ejemplo las hojas verdes, como las verdolagas, como las acelgas, como las espinacas, principalmente la verdolaga, que es algo que se da de manera natural en el campo. Les mantienen una alimentación muy vasta que ojalá la tuviéramos nosotros. Ellos cocen muy poco o nada los alimentos, o sea, estamos hablando que los vegetales los consumen prácticamente crudos. Esa es una ventaja muy importante porque los alimentos, muchos compuestos o muchos nutrientes de los alimentos se desnaturalizan con la temperatura. Entonces, cuando uno los cose o los sobrecose, pierden todas esas características. Entonces, lo que uno tiene que hacer es consumir las cosas prácticamente crudas o con muy poco cocimiento. Ellos no fríen los alimentos, eso también es importante porque cuando un alimento se fríe, en el momento en que uno lo somete a una alta temperatura en combinación con grasa, se producen acrilamidas, que son compuestos que favorecen la formación de cáncer, sobre todo de estómago, de colon. Entonces ellos prácticamente no consumen nada frito. Y digamos, el consumo de azúcar, el consumo de harinas refinadas, pues son cosas que prácticamente en la población indígena no las vamos a ver, a diferencia de las poblaciones urbanas, donde continuamente consumimos pan de trigo, con harina refinada, con azúcar agregada, consumimos muchas cosas que son fritas, cosas que ya tienen muchos conservadores y que hacen que pierdan sus propiedades naturales, ¿no? Nos está señalando, doctora, ventajas de la alimentación de la población indígena. Entonces, ¿por qué se dice que hay desnutrición en estas zonas? Porque prácticamente ellos están supeditados a su producción, ¿sí?, de las comunidades. Una fuente también de proteína que olvidé mencionar es que en algunas comunidades también consumen muchos insectos.
¿sí? Esto es, de alguna manera es saludable porque los insectos tienen en su composición, aparte de proteínas, tienen carbohidratos, ¿sí? Como la quitina, que es un alimento bastante, digamos, nutricionalmente de muy buena calidad, ¿sí? Y obviamente no están procesados, ¿sí? Lo más que hacen es asarlos, digamos, para consumirlos secos. Y nosotros tenemos muy poco consumo de insectos, realmente en la población urbana muy pocas personas los consumen. De hecho, la UNAM había hecho un estudio donde demostraba que si nosotros consumiéramos más cantidad de insectos que carnes rojas, tendríamos una mejor salud. Pero bueno, no es tan fácil que nosotros pudiéramos consumir insectos, quizás en forma de harina o algo así, donde no tuviéramos la imagen del insecto, ¿no? Y en cuanto a su contenido de micronutrientes y demás, son extraordinariamente buenos. Pero volviendo al punto, las ventajas que nosotros tendríamos de consumir o simular las dietas que tienen en comunidades indígenas es que sí tendríamos una mejor salud, tendríamos menos obesidad, podríamos tener menos incidencia de diabetes y de hipertensión. ¿Por qué ellos llegan a la desnutrición? Quizás porque no tienen, digamos, culturalmente el hábito de planear, ¿sí? No pueden planear qué tanto van a consumir y tener sus reservas. Entonces hay épocas en las que tienen muy pocos alimentos, ¿sí? Porque están supeditados a lo que puedan recolectar. Entonces, si es una temporada de mucho calor, pues obviamente van a colectar pocas cosas. Si es una temporada de mucho frío también. Y no tienen como el hábito de almacenar para prever, para planear mejor su alimentación durante el año, ¿sí? Y en esta condición, doctora, hace ratito en la cápsula veíamos que se hablaba de los pesticidas. ¿Cómo influyen o de qué forma la mujer indígena está generando algo como una inmunidad? Porque como no está expuesta a ellos, pues eso no le está provocando cáncer o ninguna otra neoplasia. ¿Qué nos puede comentar? Sí, bueno, es que generalmente los pesticidas se usan y los agroquímicos se usan cuando ya se hace una planeación de la producción de ciertos alimentos. En campos grandes es muy difícil controlar a las plagas. Entonces, la gente que trabaja en el campo con esas condiciones pues está expuesta a pesticidas de manera muy significativa y hemos visto que les producen otro tipo de enfermedades como las leucemias, como cáncer de tiroides, como cáncer de piel. O sea, los pesticidas en general son muy agresivos y pueden causar en la mujer también cáncer de mama y en el hombre cáncer de próstata. Muy pocos indígenas que trabajan como jornaleros desarrollan estas enfermedades, igual que los jornaleros no indígenas de comunidades semiurbanas. Pero los indígenas que recolectan, pues no utilizan agroquímicos, entonces no es que sean de alguna manera inmunes, sino que no tienen esta exposición. Entonces digamos, su riesgo por pesticidas es verdaderamente bajo. Aunque cuando llega la temporada de lluvias, digamos que los pesticidas, al ser, digamos, distribuidos, ¿sí? por la tierra, a través de la lluvia, del agua de lluvia, pues sí puede llegar a comunidades indígenas, pero definitivamente no es comparable con la exposición que tienen los campesinos como tal. ¿Sí? Okay. Cuando se detecta a mujeres indígenas con cáncer de mama, en muchos de los casos es porque ya han vivido tiempo aquí en zonas urbanas, que vinieron, por ejemplo, a zona metropolitana de Guadalajara a buscar mejores condiciones de vida y ya tuvieron acceso a estos productos procesados y dejaron de lado esos alimentos sanos de sus comunidades. Sí, de hecho, cuando una población indígena o algunos integrantes de población indígena
migran a la ciudad, empiezan a adquirir los hábitos de alimentación y de vida y de estilo de vida de las comunidades urbanas. De hecho, se ha visto que se incrementa el alcoholismo, se incrementa la drogadicción, se incrementa el tabaquismo, el consumo de productos no saludables, y entonces empiezan a desarrollar enfermedades que son semejantes a las de las poblaciones urbanas. Otra cosa que a mí me interesaba mucho comentar es la historia reproductiva de las mujeres indígenas. Por ejemplo, el hecho de que ellas tienen varios embarazos, que amamantan a todos sus hijos con lactancia materna exclusiva, ¿sí?, que es muy importante para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, es algo que es muy diferente a las poblaciones urbanas. Las mujeres en las poblaciones urbanas, cuando tienen un hijo, normalmente tienen que regresar a trabajar a los 45 días. Y en el trabajo es muy difícil que una mujer pueda colectar leche materna, ¿sí?, y almacenarla para darle a su hijo. De hecho, nunca va a ser igual el estímulo que tiene el bebé al extraer la leche del seno materno que un tiraleche, ¿sí? Es totalmente diferente. Y esto hace que la lactancia materna en población urbana se abandone máximo a los 3 meses. Y en comunidades indígenas vemos gente que a veces encontramos personas que amamantan a su hijo hasta 2 años, ¿sí? Y les dan otras cosas, pero la lactancia materna en poblaciones indígenas las pueden llevar hasta el año de vida del bebé. Bien, seguimos platicando de estos beneficios, Susi, pero es momento de irnos a la pausa y también hacerles la invitación a que se comunique con nosotros, 3030-5307. Ya regresamos. C7 contigo. C7 contigo. La recomendación es muy clara. Procuremos alimentos más naturales y evitemos fumar y tomar para así tener menos riesgo a cáncer u otras enfermedades crónicas que deterioran nuestra calidad de vida. C7 contigo. De regreso en C7 contigo, recibiendo sus dudas, sus comentarios en el 3030-5307. Y ya en la pausa, ahorita entrábamos al tema de los productos orgánicos. Los que vivimos aquí en zonas urbanas, ¿debemos ir a comprar ese tipo de productos, doctora? ¿Qué hacemos? Pues hay 2 recomendaciones importantes. La primera es sí procurar el buscar productos orgánicos certificados, porque en términos generales hay personas que se les hace muy fácil ponerle la etiqueta de que es orgánico y no tienen la certificación. Es cierto que los productos orgánicos son un poco más caros, pero vale mucho la pena. La segunda recomendación es no ser insidiosos en la alimentación. Hay gente que solamente consume carne de pollo, hay gente que solamente consume pescado, hay gente que solamente consume carnes rojas. Yo creo que el gran secreto es la diversificación de la alimentación. Comer de todo poquito para que no tengamos un estímulo insidioso. O sea, la gente que consume mucha carne roja va a tener ciertas patologías, al igual que la que consume puro pescado o la que consume pura carne de pollo. Entonces, si ponemos consumir siempre cosas diferentes, ¿sí?, nuestra salud va a mejorar porque le damos oportunidad al organismo de depurarse, ¿sí? Si la carne de pollo tiene hormonas y tiene muchos, digamos, suplementos en la alimentación del pollo, y comemos una vez a la semana pollo, le damos oportunidad a nuestro organismo de depurar esas cosas que no son saludables. Pero si comemos todos los días carne de pollo, no le estamos dando esa posibilidad de depurar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? También consumir muchos antioxidantes. Y los antioxidantes vienen en las frutas y en las verduras crudas, ¿sí?
aquella costumbre que teníamos antes de consumir las frutas con cáscara, ¿sí? Porque sabemos, y sigue siendo cierto, que es ahí donde está la mayor cantidad de fibra, lo tenemos que eliminar, porque ahí es a donde se deposita la mayoría de los pesticidas. Entonces nosotros tenemos que lavar muy bien lo que vamos a comer y quitarle siempre la cubierta. Es importante consumir cosas crudas porque las cosas crudas mantienen todas sus propiedades, todos sus nutrientes, y es la única manera en que nosotros los podemos aprovechar. No es lo mismo tomarse una cápsula de vitamina A que comer frutas y verduras, nunca va a ser igual. Nuestro cuerpo puede aprovechar al máximo los minerales, las vitaminas, los antioxidantes que tiene una fruta, una verdura, pero no una cápsula, ¿sí? Sí podemos tomar suplementos, pero no en lugar de comer cosas saludables. Eso es muy importante recalcarlo, porque la gente dice, bueno, yo no como frutas y verduras y me tomo 10 cápsulas de diferentes suplementos, porque esta tiene vitamina A, B y D, y porque esta tiene, o sea, eso nunca va a ser igual, ¿sí? Y lo que también es muy recomendable es que no consumamos cosas fritas. Yo sé que son muy ricas, sí, pero nos hacen mucho daño. Nos aceleran el proceso de envejecimiento, nos incrementan el riesgo de cáncer de muchos órganos y sistemas. Entonces, si consumimos una vez, de pronto, bueno, está bien, pero siempre, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, eso no está bien. Hay que privilegiar las cosas crudas, poco procesadas o nada procesadas, y cuidar mucho la forma en que las preparamos. Si vamos a usar algo en salsa de tomate, pues que sean tomates que uno compró, coció, los licuó, en lugar de comprarse de cajita, ¿no? Digo, esto es bien claro, porque cuando uno hace una sopa con uno de esos de cajita, si le cae una gota a la ropa de uno, no se la podemos quitar. Esos son colorantes y esos producen cáncer de vejiga, cáncer de estómago. O sea, uno no ve las cosas que tiene, pero en general no son saludables. Entonces, todo lo podemos nosotros procesar de manera más sencilla, más casera, no usar consomés ni cosas que en 2 minutos ya está lista toda una paella, porque eso no existe en la vida real. Pues ahí están las recomendaciones, Mayra. Para tener una vida más saludable hay que comer más sano y no hay que procesar nada o tratar de inhibir eso, consumir estos procesadores. Doctora, en la población indígena no hay ellos tienen una condición muy arraigada. Ellos, ¿cómo le hacen? ¿Se les dificulta para que se hagan exploraciones, alguna mastografía, para poder detectar cuándo se presenta esta enfermedad del cáncer en esta población? Sí, realmente ese es un problema serio de salud. Ellos no, digamos, en por su sus cultura, costumbres, no tienen la idea de que esto es necesario. Entonces, no permiten la exploración, no se hacen estudios de control, digamos, para ver si no tienen algún problema de cáncer de mama en etapas iniciales, ni para revisar si hay problemas de virus del papiloma, si tuvieran cáncer cervicuterino. Entonces, es cierto, tienen un riesgo muy bajo de desarrollar cáncer de mama. Tienen un riesgo más o menos alto de desarrollar cáncer cervicuterino, ¿sí? Y por su cultura, estas 2 enfermedades, digamos, propias de la mujer, se detectan en estados ya avanzados. Entonces, es difícil darles tratamiento y la mortalidad de las mujeres que desarrollan este tipo de cáncer sí es alta, ¿sí? Porque ya cuando se les diagnostica es cuando ya está muy avanzado y se les puede ofrecer muy poco, ¿sí? Pero esto es cultural, definitivamente. Okay.
Este es un problema difícil, entonces la recomendación, ¿cuál sería para estas mujeres indígenas? Porque de por sí las personas que vivimos en la zona urbana, a veces se nos dificulta hacernos algunos estudios, algunas exploraciones, mucho más estamos observando a la mujer indígena. ¿Cuál sería la recomendación, doctora? Pues yo creo que debemos nosotros de procurar el poderles convencer de que este tipo de exploraciones no va en contra de sus costumbres, ni tampoco va a ser, digamos, para tratar de urbanizarlas, porque eso también ha sido un problema, el querer fomentar que ellas se parezcan a nosotros como pensando que les vamos a hacer un bien. Debemos de diseñar planes de salud pública especiales para población indígena, para capacitarlas para que ellas se puedan autoexplorar y reconocer síntomas tempranos de alguna enfermedad, pero que sean campañas ajustadas a su cultura. Yo he pensado mucho en sacar algunos documentales que estén hechos en algunas de las variantes de los dialectos que ellos hablan. Son muchísimos dialectos en México, tienen muchas variantes, entonces estamos platicando con gente que nos pueda apoyar en la traducción de este tipo de audios para que ellos escuchen en su propio lenguaje, ¿sí?, recomendaciones, para que lo acepten mejor. Creo que sería mucho mejor que obligarlos a que entiendan el español. Claro. Muy bien. Y cuando ya se presenta algún caso de cáncer de mama, ¿se quedan estas mujeres en sus comunidades? ¿Sí vienen a atención médica a las zonas urbanas? ¿Se quedan con sus remedios que tienen al alcance? ¿Qué hacen estas mujeres? Pasa de todo. En principio, normalmente vamos a encontrar que utilizan mucho medicina tradicional, ¿sí? Cuando esto ya sobrepasa y ya no se puede, digamos, que controlar el dolor o los síntomas con medicina tradicional, acuden a centros de salud comunitario y se les empieza a derivar, si es posible todavía hacer algo, se les deriva a hospitales donde se pueda practicar una mastectomía, ¿sí?, o darles algún tratamiento paliativo para cuando ya no se les puede ofrecer nada quirúrgico, se les dan tratamientos paliativos para disminuir su dolor. Y normalmente regresan a sus comunidades. Generalmente esto sucede en etapas muy avanzadas y hay personas que ya no quieren venir a las comunidades urbanas para ser tratadas. Prefieren morir en sus comunidades rodeadas de su familia. Y tenemos mucha información de cómo apoya la familia a este tipo de mujeres hasta sus últimas etapas. Y cuando ya están estas mujeres aquí en las zonas urbanas, ¿es más fácil que digan sí a este tipo de estudios, que digan sí a una atención médica cuando ya se diagnostica cáncer de mama? No, no es fácil todavía. Posiblemente sea más fácil para ellas el adoptar otro tipo de cultura, de alimento, quizás de hábitos, pero en cuanto a sus cosas más personales, como es el permitir el contacto con el médico, con un hospital, con una clínica, todavía es muy difícil. Pueden ver la televisión, pueden escuchar música y todo eso, pero eso ya les cuesta más trabajo y no es fácil convencerlos. Sí, sobre todo porque tienen también, me imagino, sus propios remedios caseros, como comentabas, Mayra. Claro. Es tiempo de corte, Mayra. Vámonos a la pausa, Susi. Sí. Comuníquese con nosotros 3030-5307 y regresamos. C7 contigo, C7 contigo.
Es momento de dar respuesta a sus preguntas. Vámonos con Anaí. Anaí, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días Mayra, Susi, doctora Ruth. Buenos días a todos nuestros televidentes y radioescuchas. El día de hoy le daré lectura a sus llamadas. Vamos a comenzar con el señor Marcos Contreras, quien saluda a la doctora Ruth y pregunta si es cierto que la soya tiene agentes cancerígenos. Doctora. Bueno, la soya es un tema muy importante que tocar porque un porcentaje muy alto de la soya que podemos consumir en el país es transgénica y se ha demostrado que los alimentos transgénicos no son seguros para consumirlos. Hay un gran debate en cuanto a esto, todavía no hay investigaciones concluyentes porque es cierto que la producción se puede alcanzar mediante la modificación genética de los alimentos, porque los hace más resistentes a las plagas, más resistentes al medio ambiente y porque pueden favorecer cosechas mucho más cuantiosas. Sin embargo, todavía existe el debate de saber si ellos, todos los alimentos modificados genéticamente, pudieran ser promotores de cáncer. Entonces, se debe de consumir con reserva los alimentos transgénicos y hay algo que es muy importante comentar en cuanto a la soya. Los niños varones no deben de consumir soya hasta que sean adultos, porque pueden tener cierta repercusión, los puede feminizar, porque la soya es rica en estrógenos, fitoestrógenos, entonces no es favorable para los niños varones consumir soya en la infancia. Muy bien. También Marcos Contreras pregunta si es bueno darle a un paciente con cáncer leche de soya. Pues yo pienso que no es tan recomendable. Yo pienso que podría ser mejor la leche de almendras, ¿sí? Incluso la leche de arroz más que la de soya. Muy bien. La señora Susana Pérez pregunta si el vino tinto le puede ayudar a prevenir el cáncer. No. Hay la posibilidad de que el vino en pequeña cantidad pudiera disminuir, pero problemas cardiovasculares. Digamos una copa o menos de una copa diaria, a mí se me hace mucho pues, pero sí podría de alguna manera favorecer la disminución de problemas cardiovasculares, pero el cáncer no. Muy bien, gracias. La señora Yolanda Chávez comenta que su hija come mucha comida chatarra. ¿Eso le podría ocasionar cáncer? Claro que sí, por supuesto. El señor Esteban Loera pregunta qué tan cierto es que los alimentos transgénicos causan cáncer. Bueno, creo que ya lo comentamos. Con el tema de la soya. Todavía no es algo que se pueda ser concluyente, ¿no? Yo creo que hay que limitar su consumo. Eso es importante decirlo. Muy bien. El señor Carlos Hernández Núñez pregunta qué aporta al organismo el hecho de comer insectos. Bueno, los insectos que no están fumigados, eso también es importante comentarlo, que son silvestres, aportan una gran cantidad de proteína y carbohidratos. Son un alimento muy completo, extraordinariamente completo. Muy bien. La señora Juana Rivera Pérez comenta, ¿es bueno cocinar con aceite de oliva? Es bueno cocinar con aceite de oliva y con aceite de coco. Son los que resisten temperaturas altas sin transformarse, ¿sí? Entonces, son los mejores que hay, pero lo mejor sería no freír los alimentos, ¿verdad? Muy bien. La señora Sandra Rosales comenta que están saliendo productos endulzados con stevia. ¿Es bueno este producto? El stevia es, hasta ahorita, y esto sí es bien importante comentarlo así, hasta ahorita es el edulcorante que no ha mostrado ninguna repercusión, a diferencia de los que existen en el mercado. Entonces, sí,
porque por ejemplo la stevia puede reducir incluso el nivel de glucosa en sangre, ¿sí? Aporta cierta fuente de energía, a diferencia de otros edulcorantes que hay comercialmente actualmente. Muy bien. El señor Roberto Íñiguez pregunta que si es mejor comer frutas con cáscara o sin cáscara. Sin cáscara. Y por último, la señora Rosa María López comenta que consumir carnes blancas es bueno aunque sean enlatadas, como el atún. El atún debe de limitarse su consumo por su alto contenido en mercurio. Entonces, yo diría que el consumo máximo que uno debe de tener de atún enlatado es de una lata cada 15 días. Y los demás días procurar otro tipo de proteínas. ¿Sí? Muy bien. Por mi parte es todo, Susi y Mayra. Muchas gracias. Muchas Anaí. gracias. Gracias. Gracias, Anaí. Pues yo creo que toda esta información que nos ha venido dando, doctora, es muy importante en cuanto a la alimentación, el ejercicio, el medio ambiente, en donde nos desenvolvemos. Todo tiene que ver para que desarrollemos una u otra enfermedad. Usted ha dado muchas conferencias al respecto, por lo cual es muy importante que hubiera estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Estas investigaciones que usted está realizando, que el equipo de este centro realizan, ¿lo bajan a los derechohabientes de qué manera? Para el tema de la prevención, claro. Claro, nosotros lo que procuramos es dar pláticas informativas, también procuramos publicar ciertas partes de nuestras investigaciones en revistas nacionales, ¿sí?, de difusión, y procuramos tener este tipo de espacios en televisión, en radio, para hacerles recomendaciones a las personas, sean derechohabientes o no. Porque la idea es que una comunidad informada es una comunidad que va a tener más elementos para cuidar su salud. Entonces, buscamos la manera de difusión a todos niveles. Este artículo particularmente donde hablamos de la mortalidad por cáncer de mama en población indígena, lo vamos a publicar en una revista que, a pesar de que es internacional, la gente la puede descargar gratuitamente, ¿sí?, para leer el artículo completo. Yo pienso que va a estar disponible el próximo año, no sé, a principios de enero, febrero, y es la única manera que nosotros tenemos para apostarle a la prevención, dar a conocer nuestros avances a la comunidad y buscar la forma de convencerlos para cambiar sus hábitos. Porque no queremos presionar para que la gente cambie sin saber por qué. Yo creo que el demostrarles que las cosas son como nosotros decimos, es más fácil para que cambien su actitud en cuanto a sus hábitos, en cuanto a sus formas de alimentarse, digamos, de manejar el estrés, de hacer ejercicio. Todas estas cosas solamente las podemos lograr si convencemos a la gente, que es diferente a decirle, tú tienes que hacer 2 horas de ejercicio diario, no puedes comer esto, no, pero si no nos explican por qué vamos a cambiar, ¿no? ¿Por qué vamos a hacerlo? Es correcto. Doctora, la Organización Mundial de la Salud señaló que estadísticamente el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte, segundo o tercer lugar. ¿Qué porcentaje en las mujeres indígenas estamos hablando, comparado a las de la ciudad o la zona urbana? La tasa más alta en población urbana es del 29%, y en población indígena es del 5%. ¿Y eso en qué lugar estaríamos México, por ejemplo, con estos esquemas alimenticios, con estas formas de vida, con estas costumbres? En población urbana nosotros estamos aproximadamente, en cáncer de mama estamos como en el lugar número 7, 9, más o menos. Entonces sí es importante trabajar en la prevención del cáncer de mama. Yo creo que sí es importante el convencer a la gente que si en la población indígena, que tiene otro estilo de vida más, digamos, más cercano a lo natural, ya vimos que su incidencia es baja, ¿sí?
podemos ahora con más ventaja convencer a la gente de que retome hábitos naturales para empezar a disminuir en la población urbana la incidencia de cáncer de mama. Porque la situación genética es importante, pero no es determinante para desarrollar cáncer de mama. Que nunca es tarde para tener nuevos hábitos de alimentación, doctora, porque muchas personas dicen, pero si he comido toda mi vida con grasa, alimentos de las tiendas procesados, ¿cómo hoy voy a cambiar mi manera de alimentarme? Es que el cuerpo humano es muy dinámico. Si yo empiezo a hacer ejercicio y empiezo a cambiar mis hábitos, yo puedo empezar a depurarme, ¿sí? Puedo cambiar mi historia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar ya. O sea, no necesito enfermarme para decir, bueno, como ya tengo cáncer, ahora sí ya no voy a comer esto, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar. O sea, ¿por qué esperar a enfermarme para cambiar mis hábitos? Y siempre puede uno depurarse de todo, consumiendo cosas más saludables, consumiendo antioxidantes, haciendo más ejercicio aeróbico, tomando más agua, ¿sí? Nunca es tarde. Lo que no debemos de hacer es esperar a enfermarnos para empezar a cambiar. Y qué importante inculcarlo a los niños, Susi. Así es, yo creo que desde que nace un bebé, pues yo creo que la madre debe de estar preocupada con lo que platicamos la semana pasada de las vacunas y con esta prevención, con toda la alimentación sana, con todas las recomendaciones que nos hace, pues para prevenir todas las enfermedades. Y predicar con el ejemplo también, uno como papá comiéndose algo procesado y le dice al niño que coma frutas y verduras, pues y no se vale, ¿verdad, doctora? No se vale. Bueno, estamos llegando al final. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, doctora, y sin duda aprendimos mucho. Así es. Ya vimos que desde el punto de vista de la prevención, más vale prevenir que lamentar. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Que pase un bonito día. C7 contigo.